¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Bienvenidos, gracias por estar ahí este último día de 2024. A muchos de ustedes les conocí este año y muchos de ustedes nos descubrieron este año. Gracias, bendito día el que lo hice y supe que estaban al otro lado como un ejército de la verdad con ganas de decir basta y dar un golpe en la mesa para buscar información veraz, para dejarse de bulos gubernamentales, de desidias, mentiras e intereses políticos. Bienvenidos a este último día de un 2024 especialmente duro, donde hemos descubierto lo peor de nuestra clase política, capaz de dejar ahogar a un pueblo en Valencia para conseguir réditos políticos, capaz de pensar que están por encima del bien y del mal, y capaces de convertir una democracia en una dictadura y que medio país le aplauda. Eso es lo que estamos viviendo este 2024 que se acaba. No me da pena que se vaya, que se marche. Ojalá 2025 sea el año de la reconstrucción de España, porque hay que reconstruirla de arriba abajo. Bienvenidos, gente libre, gente bien informada. Estamos en la trinchera, llevamos ya 4 años en la trinchera en los que nos han disparado muchas veces y siguen intentando hacerlo para acabar con este espacio. Por ahora lo mantenemos como siempre va a ser, en abierto, no de pago, y como siempre va a ser sin dinero público, ni un solo euro, de nadie, de ningún color, que al final acaban comprándote con el dinero de sus impuestos. Creemos en la libertad de prensa y eso en los tiempos que ocurren y que vivimos es una verdadera provocación. No olviden que aquí infinidad de periodistas hace nada firmaban un manifiesto para que nos cerraran la boca los periodistas libres y ahí se quedaron. Luego los jueces reconocieron que lo que decíamos tenía verosimilitud, se está investigando en los tribunales, pero jamás han pedido perdón, todo lo contrario. Piden más subvenciones, más dinero, más apoyo. Este año que empieza mañana mismo hemos hecho los cálculos y Sánchez a día de hoy cumple 2.251 días en la Moncloa como presidente del gobierno. 2.251 días que empezaron falsificando su tesis doctoral y que eso solo fue el principio de lo que hemos sufrido hora tras hora, semana tras semana en esta dictadura encubierta que soportamos. 2.251 días de calvario. Hoy sabemos que además a los pocos días de llegar al poder su mujer ya empezó a hacer negocios aprovechando el cargo, mientras su equipo más directo organizaba un entramado de empresas en España y fuera de España para hacerse ricos, primero con los hidrocarburos, aún con ello, pero también cuando llegó la pandemia con las mascarillas. No importa el motivo, la causa, el porqué, las obras en las carreteras de la Dirección General, no importa el motivo, la causa era la que era y el objetivo final también. Dinero, dinero y más dinero. Es lo único que ha movido a esta banda organizada que le llaman gobierno
que está con el voto de los que quieren destruir España, manteniéndose en el poder a pesar de todo y con una oposición, sobre todo la del Partido Popular, tremendamente débil, que les ha permitido hacer todo. Miren, el primero que empleó esta técnica, la que emplea Sánchez, el método pasticho le llaman algunos, fue Joseph Goebbels, el ministro de la propaganda nazi. Cada vez que cometía un escándalo de corrupción o habían cometido un error, lo tapaba inmediatamente con otro, de manera que el adversario, el contrincante, no le daba tiempo de responder al primero, que ya había llegado el segundo. Y la opinión pública pues vivía en una confusión constante y desconecta cuando el tercer, cuarto o quinto caso de corrupción salta en los periódicos. Desconecta porque ya no cree nada. Porque sería increíble, ¿verdad?, creerlo todo. Ese método lo usó Maduro para perpetuarse en el poder en Venezuela, lo han usado en Cuba, Fidel Castro, como digo, lo creó el nazismo de Goebbels, y es exactamente el que usa Sánchez para mantenerse casi 2.200 días después en el poder. Este año que llega, a partir de mañana, empezará con su mujer en un banquillo, su hermano en un banquillo, su fiscal general en un banquillo, su mano derecha Ábalos en un banquillo. Y muchos son los que aseguran que él terminará en un banquillo. ¿Le hará eso dimitir? En absoluto. Su egocentrismo, sus ansias de ser jefe del Estado, no solo presidente del gobierno, de acabar con la monarquía en España, de establecerse como el presidente de la Tercera República, pueden más que nadie. Y nadie va a evitar que eso suceda, excepto que ustedes, algunos jueces buenos y algunos fiscales honrados, le paren los pies. Lo siguiente que acaba de hacer para celebrar el fin de año es reformar el Código Penal para censurarnos un poco más a los que aún nos atrevemos a gritarle a la cara lo que es. El Ministerio de la Presidencia reforma el artículo 510 sobre los delitos de odio. Y ahora, leo textual: por la difusión pública y maliciosa de contenidos manifiestamente falsos habrá condena. ¿Quién decide lo que es manifiestamente falso? Ellos. Un comité, un cuerpo profesional de técnicos de comunicación del Estado. Entiendo que estará Évoles, Silvia Inchaurrondo, bueno, los de siempre. ¿Qué le voy a contar? Pedro Sánchez, ese personaje que demostró que en una dictadura se puede aplicar una democracia y que ha vuelto de esquiar. Él se fue a esquiar, nunca fue a Paiporta, nunca pisó Valencia, nunca ayudó a las familias, no han recibido ayuda, tampoco ellos, como en La Palma aún esperan. Pero él sí se fue a hacer snowboard con 16 escoltas, 6 coches blindados, cerrando el hotel donde se hospedaba, cerrando los restaurantes donde comía, donde cenaba, y hasta la taberna donde se tomaba el café. Es la única manera en la que él puede salir a la calle, bloqueando que nadie le vea, intentando que la población civil no sepa ni que está, para evitar abucheos e insultos. Ese ejército de comprados, de colocados a dedo, de subvencionados con sus impuestos, seguirá este año nuevo manteniéndole en el poder a pesar de que nadie le quiera, porque él cree que la culpa es del resto del mundo que no le entiende, porque él es perfecto. Bienvenidos a este último día de un año que pasará a la historia como uno de los peores de la historia de España por la dictadura que hemos de soportar. Les aseguro que el año nuevo esto termina, por las buenas o por las urnas. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.
Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Amigos, antes de acabar el año, sepamos qué puede suceder en 2025. Ya hablamos de política en España y de Pedro Sánchez. Hay varios rumores, pero que solo son esos rumores. Uno, elecciones anticipadas, es lo que cree Feijóo. Nadie piensa que dimita, excepto que sea porque está seguro de volver a ganar elecciones con su mayoría Frankenstein. Segunda posibilidad que defiende Ketty Garat y yo mismo: durante 2025, más pronto que tarde, las causas judiciales llevarán a Sánchez al banquillo. Quedará imputado y tendrá que dimitir. Pero también el fiscal general del Estado lo está y no dimite. ¿Hasta qué punto esa realidad judicial puede ser tan rápida? ¿Se le ocurren más opciones? Sí, que huya a un país donde tenga parte del botín que presuntamente habría acumulado con sus múltiples casos de corrupción, que se iniciaron prácticamente al llegar a Moncloa, pocos días después. ¿Cuál de esas opciones, o quizá ninguna de ellas, es correcta? Fran Carrillo, nuestro analista político y asesor de gobiernos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Muy buenas tardes, buenos días, feliz buenas año noches. Y en función de donde nos ven, feliz año. Ya han pasado las Navidades, pero yo estoy seguro de que lo hemos hecho siempre en familia, con fraternidad y siempre de ese espíritu cristiano que define las raíces de España y de Europa, ¿no? Sí, señor. Oye, tú no sabes la de gente que está brindando en Navidad, Nochebuena, fin de año, en unas horas, para que se marche este gobierno, para que volvamos a la política de la que tú y yo hablábamos en televisión o en la radio, la política de cada día. Esto es otra cosa. ¿Lo vamos a conseguir? Bueno, depende de los españoles. Este no es un país normal, es un país extraordinario por su historia, por sus costumbres, por sus tradiciones, por su presente, por su futuro, por todo lo que representa. Por eso es el país predilecto de muchas personas para vivir, que no son españoles y que cuando vienen aquí se enamoran. Pero es un país anómalo porque tiene un gobierno absolutamente poco normal y poco extraordinario. Y eso hace que el día a día sea difícil. Estamos, y no estoy descubriendo nada, lo hemos visto no ya en este año 2024, sino en los últimos 6 años, posiblemente ante el gobierno más corrupto y criminal de la historia de España. Y eso hace que estemos en escenarios que eran impensables e imposibles de analizar hace unos años, porque si alguien nos decía que iban a pasar todo lo que está pasando, hubiéramos dicho que eso era más bien un guión de película. En cualquier otro país de nuestro entorno, con mayor o menor calidad democrática, este gobierno ya hubiera dimitido y algunos de sus miembros ya hubieran entrado en prisión por la mitad de lo que está saliendo informativamente que han hecho, por la mitad. Y sin embargo aquí no está pasando absolutamente nada. Pero los vientos del cambio están llegando en Occidente, están llegando las democracias liberales, están llegando para frenar a ese fenómeno wokista, a ese socialismo totalitario y a este sanchismo liberticida también le llegará la hora. Sí, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Italia, lo estamos viendo en todos lados. ¿Quién acaba con Sánchez? Es decir, solo hay dos formas. Las urnas, los jueces, la Guardia Civil, ¿cómo se marcha? Aquí todavía hay instituciones fuertes, gracias a que tenemos instituciones fuertes y a profesionales independientes que no se dejan mangonear ni controlar. El país resiste, aunque estamos a punto de que eso explote, ¿no? Pero va a acabar con Sánchez dos vías. La vía, evidentemente, policial y judicial y la vía electoral y sociológica. Yo llevo mucho tiempo diciéndolo. Sánchez va a salir de Moncloa de dos formas, o solo va a salir de dos formas. Una, por las buenas, que sería detenido,
decir, que un juez mande detenerlo. Esas son las buenas. Esas son las buenas, esas son las buenas. Es decir, porque un juez mande detenerlo a raíz de las informaciones que están saliendo y manda a la policía judicial, o bien por las urnas. Esto lo decimos en Ciudadanos, ¿por las buenas o por las urnas? Bueno, ¿qué pasa? Que las urnas cada vez también las tiene más controladas. Porque también ha habido cosas que en ningún medio, aquí se ha contado, pero en ningún medio ha sacado tufillos del pasado de las elecciones recientes que sonaban raro, ¿no? Ya lo hablamos en las elecciones europeas, en municipios de Cádiz, de Málaga o de Madrid, saliendo Puigdemont la segunda lista más votada. Y esto ¿cómo es posible, no? Bueno, pues a mí no me extrañaría que un autócrata como él, que es un señor que ha demostrado que tiene una pasión exacerbada por el poder, que no le gusta la democracia, que no le gusta la separación de poderes, que no le gusta la libertad, que no le gusta que el Poder Judicial sea independiente del Ejecutivo y Legislativo, no me extrañaría que su último paso sea ya un reflejo de lo que ha hecho Maduro en Venezuela. Es decir, no reconocer a un ganador alternativo de las elecciones, atrincherarse en el poder, decir que ha ganado y lanzar a la opinión pública que le quieren sacar a los verdaderos ganadores que son ellos. Eso sería ya el sumum de todo su gobierno autócrata. Entonces, o sale detenido o sale por las urnas, siempre y cuando no entre en esa vía chavista bolivariana de querer controlarlas también, que no me extrañaría nada en el personaje. Por eso digo que 2025 será el año final de Sánchez. Pues mira, Albert, yo se lo he escuchado en 2019, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, que fueron las elecciones, que es que hace un año, no hace mucho, hace año y medio, también ahí va a ser el fin de Sánchez. En 2024, y Sánchez sigue ahí. Porque es que el socialismo, lo peor no es cuando llega al poder, lo peor es sacarlo del poder, porque no se quieren ir y se agarran con todo, con toda la corrupción, con todo el latrocinio, con todo el saqueo, con todo el control y la compra que tiene de medios y de personas. Ese es el problema del socialismo, no que llegue, sino que nunca se va. Hay quien compara los Sánchez con los Kirchner por aquello de las imputaciones comunes que hay en el entorno familiar. Ellos siguen haciendo como si aquí no ocurriera nada. Y a mí cada día me preguntan, ¿cómo lo permite la Internacional Socialista, los socialistas europeos, Ursula von der Leyen? ¿Cómo lo permite tanta gente que parece que miran a otro lado, dejando que caiga en su propia dictadura España? Creíamos que habían controles, que cuando fallaban los internos se ponían en marcha los externos. Aquí nadie controla a Sánchez. Me gusta que cuando has dicho hay alguien que los compara con los Kirchner, que está aquí fue el primero que en este país le llamó los Kirchner de la Moncloa, precisamente porque es el país y es el modelo al que quiere parecerse Sánchez, es decir, una dinastía en que a lo mejor el día que ya no esté su mujer, pero que se trate de controlar a los ciudadanos mediante el poder del Estado como lo están haciendo, porque la Unión Europea, y has mencionado la Internacional Socialista, Ursula von der Leyen, es lo mismo, ¿no? Son todos socialistas y con lo cual, están ahí gobernando bajo un patrón de una dictadura global que son los que le imponen lo que hay que decir y decidir, pero ellos no tienen ningún tipo de autonomía y mucho menos los ciudadanos europeos. El modelo de Argentina pre-Milei es un modelo que la Unión Europea aceptaría. Es decir, aceptaría un Estado que lo controle todo, con personas subsidiadas, y mientras llegue el dinero de Europa sin ningún tipo de problema estaría asumido. Es decir, el modelo venezolano la Unión Europea no lo admitiría tanto, aunque es el sueño húmedo de Zapatero o de Yolanda Díaz, pero un modelo argentino pre-Milei sí lo podría aceptar la Unión Europea. Y eso es lo que ha querido y ha buscado Sánchez siempre, ese control peronista de las instituciones, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los jueces, de la educación, de los medios de comunicación. Por eso le llaman los Kirchner de la Moncloa. No es que Sánchez se fuera el otro día a hablar de socialismo en una dictadura como la marroquí, a hablar de derechos humanos, tiene su gracia, ¿no? Es decir, mientras los reyes se fueron a Valencia de nuevo a ver y hablar con las víctimas, Sánchez se fue a Marruecos, a una de las dos narcodictaduras que le controla, porque la otra es Venezuela, hablar de cómo expandir el socialismo en África. Digo, no es que los africanos ya conocen lo que es el socialismo y acabó en pobreza, miseria, muerte, asesinatos y guerras civiles.
Eso es lo que tenemos. Es que tenemos en manos a este tipo de protodictadura o protodictador que lo que hace es intentar vendernos humanidad, progreso, democracia, libertad, cuando es todo lo contrario. Y como tenemos en Europa un gobierno que es un gobierno de perdedores, porque nos gobiernan en la Unión Europea los que han perdido las elecciones europeas, curiosamente, pues no van a cambiar, porque en el fondo piensan lo mismo. En Europa hay dos grupos mayoritarios que están de acuerdo en laminar el sector primario de España, de Europa, pero sobre todo de España. Cargarse toda alternativa que no pase por la Agenda 2030, placas fotovoltaicas, paneles solares, energías renovables, etcétera. Cargarse la energía nuclear en España, porque en Europa se defiende. Y todo bajo el patrón que dictan desde fuera de Europa y sobre todo Berlín y París, que siempre han ido contra los intereses españoles. Ante eso que tenemos aquí, pues una defensa un poquito floja, ¿no? Yeah. Ursula von der Leyen y Sánchez son absolutamente lo mismo. Cuando salimos a la calle y preguntamos, ¿cree usted que será imputado Pedro Sánchez? ¿Cree que su esposa se sentará en el banquillo y habrá sentencia? La mayoría creen que no. Es decir, ha llegado a controlar tanto el Estado que creen que Ábalos o Koldo caerán, pero jamás Sánchez ni Begoña Gómez. ¿Piensas igual? Estoy de acuerdo porque, de hecho, se está fomentando que esa sea la caza menor. Yo digo siempre, Koldo, Aldama o incluso Ábalos es caza menor en el momento en el que estamos. Cuando explicamos tantas veces cómo Sánchez ha pulsado muy bien el umbral del dolor de los españoles y sabe que con un escándalo diario llegará un momento en el que la gente se acostumbre tanto que no le dé importancia al siguiente, porque no están salpicados en el tiempo, porque no están salteados, sino que es uno continuo, llegará un momento en el que un escándalo grave, como al día siguiente hay otro, el anterior ya pues se disipe, ¿no? Y pierda su efecto. Y eso lo han hecho muy bien. Entonces, ahora mismo que mañana detengan a Aldama, los medios del régimen, los medios prosanchistas, lo venderán como que funciona el Estado de Derecho, que funciona la justicia, que se ha demostrado que Sánchez, el gobierno, es inocente. Y cuando vean que ese efecto se ha disipado, pues al día siguiente mandrán detener a Ábalos y dirán que de nuevo el Estado de Derecho funciona, tal, pero siempre tapando al verdadero responsable o lo verdadero responsable de toda esta trama corrupta y criminal que es el gobierno, que es Moncloa y que es Sánchez y su familia. Entonces, yo estoy bastante de acuerdo. Es complicado porque incluso se hablaba de que si llega el suplicatorio al Congreso, eso evitará que Sánchez, cuando se lo denieguen, evita que pueda ser juzgado, incluso dejando la política de nuevo por la misma causa, y que a lo mejor lo que está buscando es eso. Pero bueno, por la misma causa no, pero es que va a tener muchas más causas. Entonces, vamos a ver cómo acaba esto. Yo sigo diciendo lo mismo. Tenemos la vía sociológica que no va a llegar hasta 2027, porque Sánchez depende de socios que mientras Sánchez le dé todo lo que quiera, le van a seguir apoyando. Estos días he escuchado, bueno, ¿y si no hay presupuestos? Se puede gobernar sin presupuestos, Rajoy lo demostró. Se puede prorrogar. Y Sánchez no tiene ningún escrúpulo en prorrogar presupuestos. Mientras desde Europa, y la relación de Sánchez y von der Leyen es absolutamente magnífica, le sigan llegando fondos para poder pagar todo esto, Sánchez va a seguir lo que quiera, da igual lo que esté saliendo, es decir, no se va a ir voluntariamente. Por eso decía, o sale por las buenas, que es que vaya a la policía judicial y decir, usted está detenido porque esto está aprobado, y eso ya corresponde a los periodistas demostrar y evidenciar y poner a disposición de la policía y de los jueces las pruebas que implican a Sánchez en eso, o bien hay que esperar a 2027 para esto, porque solamente hay un escenario que provocaría un adelanto. Y el otro día se lo escuché también a Susana Díaz, es decir, ya no solamente Feijóo, sino alguien del propio Partido Socialista decir que en 2025 habrá elecciones. Y es que Sánchez vea un escenario en el que es más favorable para él, porque es perfectamente posible que pueda repetir el adelanto de elecciones que alargar la legislatura hasta 2027. Si él considera, si él ve, como lo vio en 2023, después de las elecciones municipales y autonómicas, que pulsando el botón de adelanto de elecciones puede volver a repetir mandato, y entonces ya estaría más que legitimado por enésima vez, lo hará. Y para eso va a volver a hacer lo de siempre, dividir el país en dos y decir, señores, sí, perfecto, yo tengo 130 y tanto, pero 130 y tanto, más los de Podemos y Sumar, más los nacionalistas, más los separatistas, más los regionalistas, tal, mayoría, sigo gobernando. Y eso es un escenario posible y probable, bueno, que Sánchez verá. Sí, en 2023, como ganó Vox y PP en la mayoría de ayuntamientos,
puso las elecciones para volver a levantar el miedo a la ultraderecha. Correcto. A mí me sorprendería que después de lo que ha hecho siguiera funcionando ese temor tan falso. Pero tú crees que sí, ¿no? Sí, la mitad de los españoles son absolutamente, más de la mitad, ¿no? Pero el votante del PSOE de izquierdas, que eso de esa milonga histórica del votante de izquierdas es crítico, es mentira. Es un votante absolutamente amansado, es un votante absolutamente de rebaño, pastoreado, que además le gusta dejarse pastorear. Y además te lo dicen cuando en la entrevista, que ellos votarán al PSOE, haga lo que haga, diga lo que diga y mate a quien mate, ¿no? Es decir, que da igual, son del PSOE. Si es que esto lo llevamos viendo más de un siglo. Si es que lo vimos, están replicando el clima de odio, el clima de saqueo, el clima de insulto y descalificación al enemigo, como hicieron en la Segunda República, que tanto aman, y en la cual el Partido Socialista y la izquierda dieron 3 golpes de Estado, que eso es para hablarlo otro día. Es decir, 3 golpes de Estado contra la República en el año 31, 34 y 36 lo dio la izquierda y el PSOE contra la legalidad vigente, es decir, contra el marco legal vigente que existía entonces. Y es lo que están haciendo ahora, golpes de Estado constante contra la legalidad vigente. Entonces, que Sánchez haga esto es porque sabe que tiene a millones detrás que le van a seguir respaldando. El votante de la derecha, si su partido no le gusta, se queda en casa, le castiga mucho más. No se va al otro, pero es mucho más exigente. El votante de izquierdas es acrítico, es pastoreable, es amansado y eso lo sabe Sánchez y lo saben los que trabajan con Sánchez. Entonces van a seguir utilizando el miedo a la ultraderecha, que no existe, porque hay un relato que es absolutamente kafkiano, pero que está funcionando. Lo hemos visto estos días pasados con el atentado que hubo en Alemania, en Magdeburgo, del terrorista islámico saudí todos los medios, tanto los de derecha como de izquierda, tanto los de izquierda extrema como los de derecha socialdemócrata, porque El Mundo es la versión socialdemócrata del país, que era un tío de ultraderecha porque él se definía así como de ultraderecha. Y han salido grandes expertos a decir, ¿usted sabe lo que es la taquilla? Es decir, el mentir. Es decir, el Islam te permite mentir para conseguir los objetivos políticos, religiosos, morales, pertinentes. Este señor tiene vídeos en los que se declara como se declara. Y ahí dijo que era tal porque evidentemente era la cortina de humo para poder fabricar eso. No. Pues todos los medios, no, es que no es islamofobia, no es que el problema no es el islamismo radical y el terrorismo, es la ultraderecha. Pero ¿qué ultraderecha? Aún estamos la gente que se cree eso es gente o de un nivel intelectual y cultural cortito o de un nivel de credulidad bastante preocupante, porque lo estamos viendo en Europa. Cuando gobierna la ultraderecha que dice el socialismo y la izquierda, no hay ninguna ultraderecha gobernando, no hay fascismo gobernando. Lo que hay es socialismo liberticida e islamismo que atenta contra nuestras libertades y nuestro modo de vida. Eso es lo que hay. Querido Fran Carrillo, que tengas una buena entrada de año y que se cumpla todo lo bueno de tus previsiones políticas. Este país no aguantará mucho más. Un abrazo fuerte, compañero. Un fuerte abrazo a todos, a ti y a todos tus telespectadores. Feliz año, feliz 2025 y que nos traiga, por favor, y una vez por todas, la salida de este sátrapa del gobierno. Ojalá. Un abrazo. Un abrazo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Déjenme saludar y seguimos charlando de 1000 historias de actualidad este último día del año con 2 mentes privilegiadas que saben lo que quieren y eso hoy en día en España es mucho. Ricardo Morado, ¿cómo está usted? Experto en logística, vicepresidente de Giro 180, o sea, alguien de la empresa privada que se quiere meter en política. Ya sabe usted lo que hace. En realidad ya sabes que mi fijación es la pelea por mis hijos y por eso lo hago absolutamente todo, tanto mi trabajo en la empresa privada como mi aventura política. Al final yo estoy cansado ya de protestar en el bar y de quejarme en petit comité y hay que dar un paso al frente. Aunque es la manera más rápida de perder el prestigio, meterse en política, ya lo sabe. Vigila. Desde luego. Vigile, no es muy recomendable. José Luis Rancaño le han ofrecido estar en muchos partidos, pero está en este programa, no quiere otra cosa. ¿Qué tal, Rancaño? ¿Cómo estás, maestro del cine? Muy bien, Albert. Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Yo, Albert, Bien, en tu muy programa, bien hallado, amigo. en tu programa, Albert, y en la ficción. Yo me quedo ahí, ¿sabes? En tu programa Bueno, y en la ficción. a veces esto parece ficción también, ¿eh? Sí, Como, sí. hombre, claro, estábamos explicando en la editorial, a Sánchez el primer día que salió en Cerler a comprar un complemento femenino, con perdón, pero alguien le gritó mamonazo, que es una frase, bueno, muy identificativa de Sánchez, ¿no? Y a partir de ahí empezó a camuflarse con vestuarios y acabó pasando esto. ¡El Ministerio del Chorizo! Es muy incómodo, ¿eh? No llevo los pantalones. Ponerse los esquís, el snowboard, Que tendrías que estar preso. y aguantar que tendrías que estar preso y la mujer al lado, es muy incómodo. Y los escoltas mirando a los chicos, que eso no se hace, que no nos gustan los insultos, pero entendemos perfectamente cierta reacción. Estoy seguro, Rancaño, que Sánchez piensa que es la ultraderecha, grupos organizados, los de Paiporta, que han ido ahora a Cerler, han subido un poco más, ¿no? Yo creo, Albert, que a Sánchez se la refanfinfla. Es decir, Ya. le da absolutamente igual. Y te voy a decir una cosa, Albert. Hay algunas zonas de España en las que estoy completamente convencido que Sánchez no podría ni siquiera poner un pie en la calle. Es decir, que lo que le ha pasado en Cerler, que no es precisamente una de las zonas hostiles, sería una broma. ¿Tú te imaginas dándose Sánchez una vuelta por Valencia, por Paiporta o por cualquier barrio humilde de la ciudad de Madrid? O en ¿Qué pasa? Andalucía, cualquier rincón de Andalucía, de Madrid, de Extremadura, de Castilla, León, de Castilla. Bueno, es que me parece que en toda España le pasaría igual. Ahora, creo, Albert, que le da absolutamente igual. Ya, es muy posible. Yo no quiero dar falsas esperanzas, porque luego, y es verdad, me dicen ustedes, bueno, pero ya estamos en 2025 y tú dijiste que igual no llegaba a Navidad o a fin de año, y tenéis razón. Las informaciones nos hacen esperar más del personaje de lo que finalmente se consigue. Pero yo me niego a pensar que le tendremos aquí 20 años más como si fuera Hugo Chávez o Maduro. Morado, algo va a ocurrir y me dicen que será este año. Seguramente los jueces harán la tarea que no hace Feijóo. Puede ser, ¿no? Yo me encomiendo a la divina providencia y te tomo la palabra con la mejor de mis esperanzas, pero ya sabes, cuando alguien dice todo lo anterior no tiene validez. Yo creo que vamos a tener Sánchez para rato, por desgracia, porque ya va a hacer él que eso sea así. De la misma manera que decía que no contaba con el legislativo, que no contaba con nadie porque él se lo guisaba y él se lo comía, llegado el momento a lo mejor nos llevamos una sorpresa muy desagradable y resulta que tenemos que seguir aguantando Sánchez por lustros. No sé, yo es que, sinceramente, nada de lo que pueda suceder con esta gente, y no solo lo de Sánchez, hablo del Partido Socialista en general y de la izquierda más en general todavía si cabe. Me espero cualquier cosa. Nada me va a sorprender ya. Nada de lo que puedan hacer me va a sorprender ya. Hicimos algo el lunes que me pareció interesante gracias a Guillermo Rocafort, al abogado y al doctor en economía, y es situarnos en una óptica un poco superior sobre las tramas de Sánchez y su entorno. Y al final, la más grave es de la que menos se habla. Son muy listos, nos marean con el hermano, con la mujer, con la Complutense. Y aquí lo gordo, lo mollar está en la trama de hidrocarburos. Miles de millones. Se calcula unos 10.000 millones en los últimos años. Hablamos de fraude de IVA de cientos de millones, una sola empresa, 200 millones al año, una empresa, y hay varias, que se llevan fuera de España. ¿Tú conoces bien esa trama, Rancaño? Porque para empezar, tener una concesión para gestionar hidrocarburos en España es dificilísimo. Mira, es muy complicado, Albert. Yo tengo un par de conocidos que tienen concesiones para venta de hidrocarburos. Es absolutamente complejo y difícil. La tramitación es muy compleja. Y además,
por experiencia en asuntos económicos y financieros, te diré, Albert, que todo el mundo en España con conocimientos económicos y fiscales saben perfectamente cuáles son los puntos negros en Hacienda. Uno de los puntos negros son la venta de hidrocarburos, pero no de ahora, desde hace tiempo. El fraude de hidrocarburos no es algo nuevo. Es decir, si cogéis la hemeroteca, ya vais a ver a grandes empresarios, por ejemplo, en la zona de Cataluña, ha habido pleitos importantes con el fraude del hidrocarburo. Es decir, mira, los hidrocarburos y las importaciones y exportaciones son, digamos, las dos grandes ventanas de defraudación de impuestos y especialmente del impuesto del IVA. ¿Qué quiero decir con esto? Que si lo sé yo, que soy un humilde trabajador del sector financiero, ¿cómo no lo va a saber el Ministerio de Economía y Hacienda? Es decir, es muy difícil. Vamos a contar, entonces, vamos a tirar un poquito más del hilo, porque tenemos oyentes muy inteligentes y seguro que sin meternos en líos, ¿verdad? Que a ver si acabamos fin de año con una querella, pero vamos a intentar explicarlo. Imagínense ustedes que cuando llega la democracia, Adolfo Suárez gana las elecciones, ya ha muerto Franco, los partidos políticos nunca hacen una ley de financiación de partidos. Y se cree que se van a financiar de los afiliados, ay pobres, y con eso no se financia nadie. A partir de ahí se establecen tramas y una de las primeras, Filesa, Timexport, el PSOE, ¿verdad?, en Cataluña, que se financió. Pero ha habido muchas. ¿Se imaginan que los hidrocarburos facilitan financiación a PP, a PSOE, a Convergencia, a PNV, a los partidos que tocan poder y por lo tanto dan concesión? Y que lo saben todos, y todos juegan, y todos callan. Y ahora le ha tocado a Sánchez y sigue la tradición. Morado, tú sabes lo difícil que es financiar un partido. A ti te costó, porque estaba yo ahí ayudando a abrir una cuenta corriente 2 años, ¿no? Nadie no te imaginas. No te imaginas, no se imagina nuestros oyentes los vericuetos y las dificultades solo para ponerlo en marcha. Ya ni siquiera hablamos de lo que es la financiación posterior, sino ponerlo en marcha. Ponerlo en marcha ya es una heroicidad y conseguir financiación muchísimo más. El problema está, Albert, en que nos hemos acostumbrado a que todos los partidos, y aquí ya no estamos hablando ni de izquierdas ni de derechas, no, a que todos los partidos hagan exactamente el juego que acabas de describir. Y como todos están metidos en el ajo, todos callan, porque todos están incluidos en ese juego y todos siguen sus normas, entre comillas, en las que los únicos que no salen beneficiados somos los ciudadanos, porque los partidos sí salen beneficiados, no solo a través de este tema de hidrocarburos, sino a través de otras muchas vicisitudes de financiación que todos, y digo, todos los partidos que tienen acceso a moqueta, por decirlo de alguna manera, sí, conocen y saben perfectamente cómo explotar todos esos recursos, digamos, perniciosos, por decirlo de alguna manera. Ese sistema que nos hemos dado, como decía el otro, ¿no? Es este sistema partitocrático que nos hemos otorgado, en el que lo único que importa es la supervivencia de los partidos, para que generación tras generación y lustro tras lustro los diferentes presidentes de partidos, secretarios generales, secretarios de organización, etcétera, 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 y altos cargos puedan vivir opíparamente de todo ese dinero que se genera de una manera, digamos, misteriosa. Un cambio de cromos. El cambio de cromos totalmente, se mantiene, totalmente, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Y el sistema está hecho para eso. Hablábamos en la semana pasada, si no recuerdo mal, que la corrupción es la base del sistema político actual, porque sin la corrupción el sistema mismo no se sostendría. Y precisamente nos referimos a esto que estamos hablando ahora, con el tema de los hidrocarburos, por ejemplo, y otras muchas cosas a las que los ciudadanos ni siquiera tienen acceso a esa información. Pero bueno. Hemos preguntado, lo hicimos ayer a Guillermo Rocafort, al doctor en economía, ¿dónde está el botín de la trama que ahora nos ocupa, la de los hidrocarburos de Aldama, Ábalos y Sánchez? Escuchen. Pues mira, yo creo que en varios sitios, pero donde estoy seguro que es en Gibraltar. José Luis Ábalos ha ido varias veces a Gibraltar justo cuando fue cesado como ministro de Transportes. Además, entró sin guardaespaldas y entró en su coche particular. Entonces la pregunta es, ¿qué ha ido a hacer Ábalos? Realmente el centro donde se blanquea todo dinero de la corrupción política en España es Gibraltar.
A veces uno piensa, igual es por eso que ya les va bien que Gibraltar esté ahí. Se quejan mucho, declaraciones, Gibraltar español, pero bajito, no muy alto, no sea que nos lo devuelvan. Tendríamos que ir mucho más lejos a defraudar. ¿Puede ser eso, José Luis? Sí, puede ser. Gibraltar, Albert, es una cueva de piratas. Ha sido, es y será una cueva de piratas. Y como cualquier cueva de piratas, lo que hay que hacer es cerrarla, clausurarla. Porque además estos bandidos no viven en Gibraltar. Ninguno vive en Gibraltar, ¿eh? Todos viven en nuestras hermosas tierras de Cádiz, en unas casoplones que ya quisiera cualquiera de nuestros compañeros nacionales. Mira, Albert, decía Ricardo, el sector del petróleo es uno de los sectores más importantes y de mayor influencia que hay en el mundo. Ya es importante comprar, es decir, ya hay comisiones por ver de dónde viene el petróleo. Recuerda que el petróleo se vende en los países árabes, se vende en Rusia y se vende en Venezuela. Ninguno de los tres sitios es conocido por su, digamos, por sus buenos haceres políticos o por sus sistemas o formas políticas adecuadas. Ya tienes ahí una entrada. Y luego aquí son concesiones. ¿Qué significa? Interviene la discrecionalidad, la arbitrariedad, la administración. Y luego Guillermo comentó un tema muy interesante, que era el de los concursos. Es decir, porque al final estas tramas cogen a cualquier desgraciado, lo ponen de administrador de las empresas que han defraudado el IVA y vete tú y busca. ¿eh? Es que es muy complicado. Y estamos hablando, Albert, de fortunas. ¿eh? Es decir, una empresa que facture en petróleos 1.000, 2.000 millones es algo normal. Pero el 21% de 2.000 millones son 410 millones de IVA. Es decir, imaginaros la magnitud. No te quiero decir si esta práctica se lleva utilizando desde hace años. Es decir, bueno, y lo peor, para mí, en un país como este, que es un infierno fiscal para la clase media y para cualquier trabajador, la mitad o más de la mitad de lo que gana usted o yo se lo lleva el Estado. ¿Y a cambio de qué? ¿Qué nos ofrece, no? Bien, pues en un caso así, oye, en esto María Jesús Montero, ni los anteriores, ni nadie ha visto fraude. Todos miran a otro lado. Montas una empresa de hidrocarburos, suspensión de pagos, y nadie te exige al menos que devuelvas los impuestos de IVA que no has pagado. El administrador concursal lo reclama, pero Hacienda se hace la sorda. Yo creo que ahí está la clave de cómo se financian partidos en España, ¿no? Tan difícil es. Habrá que preguntarse por qué. Yo no lo veo tan difícil, Ricardo. No, si difícil no es, lo que hay es que querer. Lo que hay es que tener voluntad de hacerlo. Habrá que preguntarse por qué el Ministerio de Hacienda, la señora Montero y todos los que la han precedido y seguramente todos los que vendrán a posteriori no hacen ningún tipo de pregunta ni realizan ningún tipo de pesquisa sobre este tipo de asuntos. Vuelvo a repetir, están todos en el ajo y al final todos tienen intereses dentro de este juego y la norma básica de este juego es mira hacia otro lado porque mañana puedes ser tú. Pero Albert, además, fíjate que es un detalle, pero habéis dicho, Ábalos fue a Gibraltar sin su coche oficial y sin su escolta. Sí. Es que la realidad es que a día de hoy el señor Ábalos está forado. El señor Ábalos lleva escolta. El señor Ábalos disfruta de los recursos públicos de todos los españoles. Es que estamos en un sistema absolutamente corrompido. Están en una posición de privilegio. Nos miran desde arriba como en una especie de nueva película de los Juegos del Hambre que piensan que somos gilipollas. Perdóname la expresión, pero lo piensan. Este señor sigue disfrutando de coche público, de los recursos públicos y está aforado. Pero, Ricardo, si no aprueba el Congreso el suplicatorio del juez, el señor Ábalos no va a declarar al juzgado. Es decir, sale de rositas. Estas son sus reglas y estas son las nuestras. Y precisamente por eso, José Luis, vuelvo al principio de nuestras intervenciones. Por eso a Sánchez, que le llamen de todo, allí en Cerler le importa entre poco y nada. Precisamente porque se sabe por encima del bien y del mal. Y porque voy a hacer un símil, como estamos en Navidad y es época de regalos, porque el escategoris es suyo. Entonces, como el escategoris es suyo, él pone las normas y si no te gusta, pues se lleva el escategoris y se acabó. Solución.
solo hay una, bajo mi punto de vista, que es cambiar el sistema por la base, echarlos absolutamente a todos y poner un gobierno en este país a base de técnicos que sepan lo que están haciendo realmente, que puedan optimizar los recursos y que actúen igual que está actuando Milei en Argentina. Es así de sencillo. Sí, pero, y así de difícil Morado, al mismo tiempo. ¿Alguna vez los dos partidos que tienen mayoría desde que hay democracia en el Congreso, que son PP y PSOE, PSOE y PP, y se alternan en el poder, alguna vez llegaron a afirmar lo que dice José Luis, que es una prostitución de la justicia? Que es decir, usted puede delinquir, pero como está forado, ha de pedir permiso para que le juzguen al Congreso. Y si tiene mayoría suficiente que diga no le juzgan, aunque sea un delincuente. Es decir, los que se quejaban de que el rey era inviolable y no, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? ¿Cómo que el rey no se le puede juzgar? Bueno, ¿y a ustedes qué? ¿Y a ustedes qué? Esto? Porque lo que dicen es mayoría. Y si estamos de acuerdo, no se juzga un delincuente. Pero fíjate, Albert, yo soy partidario de que a los políticos que tienen acceso a la caja pública, la justicia fuera todavía mucho más rápido a la hora de intervenir que con el resto de los órganos. Es decir, y estoy viéndolo continuamente, pero ya es que me canso de protestarlo. La decana de los juzgados de Madrid. ¿Pero por qué permite usted que la señora del presidente del gobierno tenga un trato especial en los juzgados de Plaza de Castilla? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón que esgrime usted para que tenga un trato especial que no tienes ni tú, Albert, ni tengo yo, ni Ricardo? Es decir, esto es lo que quiebra la convicción en el sistema. Lo ven todos nuestros compatriotas. ¿Y sabes lo que dicen? Este sistema es una mierda y solamente valen para que estos golfos sigan haciéndose ricos. Fijaos, ¿cuánto tiempo llevamos, amigos, hablando de Ábalos y poniendo en duda sus acciones? Que llevamos un par de años. Bien, a día de hoy, la UCO no puede ni registrar su ordenador, ni mirar su teléfono móvil. No lo han podido hacer hasta que el Congreso dé permiso para, al ser aforado, que se le investigue. Ha tenido tiempo de borrar, cambiar, disimular las pruebas que le han dado la gana. Algo hemos hecho mal para que esto, lo digo del PSOE, y diría lo mismo del PP. Mira, lo decía ayer, Rodrigo Rato tenía 3,5 millones a nombre de sus hijos en Gibraltar. ¿Dónde iba a ser? Y así podríamos seguir. Estoy con Morado, hay que regenerar esto desde abajo. Lo malo, Ricardo, es que para hacerlo has de contar con la mayoría de los dos partidos o crear un Bukele o un Milei. Por cierto, Bukele ha hecho una declaración que me ha enviado Rocío Rodríguez, oyente de este espacio, me parece muy interesante. Escuchad cómo llegaron los pandilleros a su tierra y a ser una organización criminal. Las pandillas también fue una receta importada. Cuando los desplazados de la guerra, algunos de ellos que fueron a los Estados Unidos y que fueron a vivir en guetos, ahí se formaron las pandillas. Y después el presidente Clinton decidió que iba a deportar a los pandilleros. ¿Y qué pasó? Las maras crecieron hasta que llegaron a controlar el 85% del territorio nacional y asesinaron a más de 100 de miles de salvadoreños que hoy no están aquí con nosotros porque seguimos las recetas de esos organismos internacionales. Es decir, hay guerra en El Salvador, se van a su tierra, Estados Unidos, huyendo de la guerra, montan las pandillas y Obama los envía a su tierra deportados. Es más, Obama, y esto lo cuenta porque el discurso de Bukele es más largo, Obama obligó a El Salvador a hacer una ley de protección de menores. Es decir, tenías pandilleros y no les podías tocar un pelo. Consecuencia, lo que ya saben que ocurrió, el país se quedó en manos de organizaciones criminales. Aquí nada es casual, aquí todo tiene consecuencia. Y esto lo digo porque hay quien cada vez me dice más que Sánchez es una pieza, es un peón, igual que Zapatero. Y por encima hay otros hombres, otros nombres, que son los que manejan el tablero. Y ahí estaría Bill Gates, y ahí estaría
Alex Soros y George Soros, su padre, ahí estarían una serie de personas que colocan, quitan, ponen, añaden, se cargan o no se cargan según intereses. Morado, esto es geopolítica, pero es cierto. Eso, a ver, es un secreto a voces. Yo creo que todo el mundo sabe al servicio de quién está Zapatero. En primer término, al servicio del Cártel de los Soles, y en segundo término, pues al servicio de todas estas organizaciones internacionales que no se distinguen precisamente por velar por los intereses de los países, sino todo lo contrario. Estamos hablando de la Agenda 2030, estamos hablando de este globalismo malentendido, estamos hablando de todas estas cosas que empezaron hace ya varios lustros. Este no es un camino que haya comenzado ayer, pero que va utilizando los peones que van apareciendo, como tú bien mencionabas ahora. Zapatero es una muestra clara de ello, a favor de obra y en contra de los intereses de los diferentes países. España ha perdido su soberanía prácticamente en todos los ámbitos ya hace muchísimo tiempo, y a cambio de absolutamente nada más que 4 monedas y 2 mendrugos de pan. Sabes, Albert, que yo soy de la opinión de que esto es un plan trazado, perfectamente trazado y, por desgracia, bastante bien ejecutado, y las consecuencias las estamos viviendo nosotros hoy en día. No tenemos que mirar hacia el futuro, simplemente tenemos que vivir lo que está sucediendo hoy mismo en España. Os pongo un Afortunadamente hay países como El Salvador en el que un presidente que venía de la izquierda, porque no hay que olvidar que Bukele venía de la izquierda, con el paso del tiempo y los golpes de realidad se ha dado cuenta de que ese no era el camino, y que el camino era realmente velar por los intereses de su propio país. Y eso va más allá de tendencias políticas de izquierdas o de derechas. Eso no tiene nada que ver. Sino ser simplemente un patriota. Y te doy palabra, Rancaño, que vas a explotar como no lo haga, y no quiero que ocurra. Prisa es la propietaria del País y de la SER. Oficialmente lo más progresista, lo más feminista oficialmente. Luego ya sabemos que rascas un poco y es justo lo contrario. Bien, ¿usted sabía que los jeques de Qatar son dueños de una parte de Prisa? Sí, los jeques de Qatar, sí, los que no dan permiso a las mujeres a casarse sin que lo diga el marido, los que hace 4 días las dejan conducir, los del velo, los del burka, los jeques de Qatar. Bien, llevan invirtiendo en Prisa desde 2015 y van subiendo, bajando las inversiones según interés. En este momento han bajado un poquito el número de acciones. ¿Por qué? Porque los de Sánchez tiene un grupo de empresarios que colocan el capital en Prisa y deciden si aumenta o no. Sánchez ha decidido aumentar la presencia en Prisa, seguro que lo paga usted, no se preocupe, él no, y ya están en el 18% de acciones de la empresa. Como ahora le va a regalar una tele, pues querrá algo de beneficios. Si tú sales a la calle a preguntar, ¿sabe usted que El País o Cadena SER, parte de sus propietarios son jeques árabes? Rancaño, que no se lo cree nadie. No, pero ya sabes, Albert, de poderoso caballero es don dinero. Cuando tienes mucho dinero nadie te pregunta ni la procedencia, ni lo que piensas, ni lo que has estudiado, no te preguntan nada. A los jeques, Broncano no les va a hacer la pregunta esta de ¿qué eres, más machista o más racista? Ya te digo yo que esa pregunta no se la van a realizar. No, es decir, los discursos moralistas y la moralina esta de la Agenda 2030 está para los que escuchan la radio, están para los que se levantan a las 8 de la mañana para ir a trabajar. Eso es lo de siempre. Pero fijaros la perversión. Antes estábamos hablando de Bukele en Salvador. Comentaba Bukele que cuando El Salvador era un reino de mafias, es decir, de delincuentes en el gobierno, ni una puñetera vez se pasó por allí la ONU con sus Human Rights a preguntar por los derechos humanos de los ciudadanos salvadoreños que no podían vivir y que morían todos los días a manos de estos desgraciados de delincuentes. En el momento en que Bukele empezó a resolver el problema, todas las semanas una comisión de derechos humanos para velar por la protección de los delincuentes. Ahora, hay un Bukele. ¿Qué significa? Que hay esperanza, Ricardo. Es decir, salió un Bukele, por lo menos, ¿no? Oye, lo que pasa es que yo escuchaba el otro día a un taxista y se me partía el alma. El taxista decía, mira,
Yo terminaba mi trabajo y no podía sacar a mi hija a dar una vuelta. Es más, llegaba casi y le tenía que dar parte de lo que había recaudado a la mafia. Ahora llego a mi casa, dejo el taxi y saco a mi mujer y a mis hijas y pongo a pasear por mi ciudad, por mi barrio. Es decir, siempre hay optimismo, pero tiene que haber un tío que sale y que aquí estoy yo, ¿eh? Solo hace falta que la gente apoye a alguien con los redaños suficientes para decirle a esos organismos internacionales que se metan sus inspecciones por donde les quepa. O que se las pasen por donde les pasan las Ricardo, que es lo que hizo Bukele. Es que directamente cerraría la ONU. Claro, pero vuelvo a repetir, volvemos otra vez al tema de antes. No hace falta ni ser de izquierdas ni ser de derechas. Simplemente hace falta tener las cosas claras y saber lo que necesita tu país y defender lo que necesita tu país. No la globalidad del conjunto, de la masa, de los aliados o del Cristo que los fundó. No. Es que solo hay que tener 4 cositas claras y es que no hace falta ser tampoco una lumbrera, simplemente hay que saber identificar el problema. En este caso el problema de El Salvador era un problema de seguridad y de las mafias imperantes que dominaban el país y en el caso de España, pues hombre, yo creo que tenemos bastante identificado cuál es el problema y lo que no tenemos que permitir son injerencias externas. Primero yo voy a gestionar mi país y a partir de ahí, con usted, señor ONU o señor quien sea, ya empezaremos a hablar. Y solo hay que tener claro eso. ¿Qué sucede? Que los 2 grandes partidos, como decía antes Albert, que con ellos habría que contar para hacer eso, no están interesados en que eso suceda, sino todo lo contrario. Y vuelvo a repetir la pregunta que hacía antes con respecto a Hacienda. Hay que preguntarse por qué. Albert, como dice el paisano de Ricardo, Anchón Bastos, si la receta es muy sencilla. Capitalismo, trabajo duro y ahorro. Lo repito, capitalismo, trabajo duro y ahorro. Es una receta muy sencilla, la que está poniendo Milei en marcha en Argentina. Ni más ni menos. Bueno, amigos, prepárense que en un minuto van a ver una escena emocionante. Una salva, un disparo sin carga, tira al suelo a un representante de Podemos en un acto público. Lo van a ver en un minuto, no se vayan. Estás escuchando Castillón Confidencial. Tenemos una buena noticia. Una magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Javier Peno lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Es una gran persona. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Están en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae buena suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. Llámales al 689-610-756. 689-610-756. De toda confianza. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Seguimos. Lo que van a ver ocurrió en un acto en Cantabria hace pocos días, aniversario de la creación de la Policía Nacional en España. Miren, policías nacionales queridos de este programa me han hecho llegar también esta insignia que guardo con mucho cariño porque 200 años no se celebran siempre, ¿verdad? Ha generado lo que van a ver una oleada de reacciones en redes sociales. Se ve al representante de Podemos en Cantabria de pie junto a otros cargos públicos y la Policía Nacional lanza una salva al aire. Vean lo que pasó y cómo reaccionó. Ahí está tirado en el suelo
creyendo que la bala no era de fogueo, que era un disparo real. Se tiró al suelo buscando cubrirse del supuesto peligro. Bueno, yo creo que es la primera vez que alguien se tira al suelo por una salva. Parece que le hayan disparado a él. O eso, tenía mala conciencia y creía que apuntaban con bala. Ricardo Morado, José Luis Rancaño, bienvenidos. De Podemos tenía que ser. De Podemos. Que un podemita se tira al suelo cuando dispara a la policía, es clarificador. Bueno. Oye, si fuese una broma de EH Bildu, montaban un acto de celebración, ¿no? Y en un disparo están como en casa. Aquí cada uno, ¿verdad? Va como va. Tengo muchos mensajes para vosotros, muchas cosas que nos cuentan los oyentes. Es viral algo que yo quiero poner porque ustedes me han dicho que lo haga. Este chaval marroquí en una encuesta lo que responde a un periodista. ¿A ustedes les gustaría que Marruecos conquistara España? Pues sí, España es nuestra. Ya te digo yo, ¿sabes por qué? Porque el andaluz era nuestro. Nos habéis robado el andaluz, ahora vamos a robar toda España, poco a poco. Ya verás que España va a ser de Marruecos. Si en una encuesta, en un centro comercial, un marroquí que vive aquí, trabaja aquí, el suficiente tiempo para hablar bien español, dice, no, tranquilos, que esto ha sido nuestro y volverá a serlo, es que vienen aleccionados. Esto, Ricardo, se lo han enseñado en su tierra, no me cabe duda. El problema es que lleva todo el camino de ser así. O sea, el tema está en que lo dice con una seguridad pasmosa. Total. La seguridad de quien mira a su alrededor y ve que sus designios se están cumpliendo. Bueno, quien manda si no hacemos aquí nada, sucederá. Claro. Bueno, Ricardo, que se lo llevan diciendo desde los Reyes Católicos, Ya, pero ahora cuentan con el apoyo de esos. ¿Sabes lo que pasa, José Luis? Unos añitos, Ahora cuentan con el apoyo de esos organismos internacionales de los que hablábamos antes. O sea, ahora cuentan con ese apoyo. No, cuentan con la debilidad, con la sociedad débil que tenemos, efectivamente, Ricardo. Escuchemos mensajes sobre la clase política. Está el de Iñaki Eserzaina, está el de Zalman, que está en Túnez, o el de María José. Si un día de elecciones, por ejemplo, yo me quedo en casa y no voto, no se sabe si es porque no me convence ningún partido o porque no me da la gana ir. Lo mismo pasa con el voto nulo. Si yo, por ejemplo, escribo en una papeleta: si necesitas mi voto, solo me lo tienes que pedir. Entiendo que no valga porque he escrito en la papeleta y eso está prohibido. Al igual que con la abstención, al final el voto nulo y la abstención se lo reparten entre los políticos. Pero lo que creo que no podemos tolerar es que mi sobre electoral, si está vacío, porque yo voluntariamente lo he decidido así, se lo sigan repartiendo. Navidad sí, pero feliz nada. Yo no he podido ni cenar con lo que pasa en Valencia, con Adana, pensando en esta pobre gente. Y por otro lado, los de arriba, gobierno y compañía, con mesas llenas de comida, bebidas, celebrándolo como que aquí no ha pasado nada. A la derecha siempre ha costado mucho sacarla a la calle y cada vez ha ido a peor. Se han hecho, vagos e indolentes, pero una barbaridad. Es que ponen pegas para ir a un colegio electoral. Madre mía, es que es todo el día, madre, es que 14 horas, es que patatín, es que manifestarse. Bueno, claro, sí, pero es que en domingo es vaga y cobarde, vaga y cobarde. El 90% de la derecha se merece lo que le pasa. Pero es que yo ya no distinguiría entre derecha e izquierda. Aquí hay gente que quiere mantener su país, cuidarlo y dejarlo mejor a los hijos y nietos, y gente que le importa un pito a cambio de forrarse en 4 días. Y estos son maneras de ser, Rancaño. Yo estoy seguro que tú te haces concejal, te proponen un chanchullo de cientos de miles de euros. Hay que nacer para tirar el paso adelante. Hay que ser así. La mayoría no lo son en España. Sí, y además, Albert, ese tipo de organizaciones no se improvisan. Es decir, claro, llevan funcionando de esta manera muchos años. Lo saben los que mandan y lo saben también los que entran, porque lo que quieren es funcionar igual que los que mandan. Siempre te he dicho, Albert, que estamos en una situación de emergencia nacional. Y cuando existe un problema de emergencia nacional,
tiene que haber soluciones de emergencia. España necesita una regeneración completa. Cuando digo una regeneración, es completa. El sistema del 78 ha colapsado y si no lo quieren ver, es un problema, pero es un problema para los políticos. El sistema del 78 ha colapsado. Es más, si no regeneramos el sistema ahora, dentro de unos años, la situación va a producir otro tipo de reacciones. Estoy absolutamente convencido. Es decir, tenemos todavía la oportunidad de recomponer el sistema, pero no disponemos de mucho más tiempo. El sistema ha colapsado, porque ha colapsado a todos los niveles. Hay corrupción en la política, corrupción en la justicia, corrupción intrínseca en los medios de comunicación, en el mundo de los negocios. Es decir, estamos en una situación muy, muy delicada. Sobre Sánchez, quiero que escuchéis a Diego, Antonio, Pascual, Valentín, José Antonio, Mabel, pero el primero es Meneses, que se quedó muy sorprendido, el amigo de Tenerife, cuando yo conté, y es cierto que hace unos días Sánchez se ha comprado una canasta móvil para jugar al básquet en la Moncloa y la hemos pagado todos, pero es que la canasta cuesta 2.500 euros. Escuchamos. Compré una canasta de baloncesto a mi hijo el pasado año y en Decathlon y fueron unos 500 euros. La más cara que hay en Decathlon pues cuesta unos 900, ya bastante profesional. Y luego incluso aquellas canastas para mejorar el tiro que son máquinas de tiro, que tienen incluso un monitor, un programa conectado a una aplicación móvil y una red y tal que te devuelve la pelota por medio de un canal automático cuando encestas, pues te devuelve la pelota para practicar el tiro. Esas están aproximadamente en eso, en 2.500, 3.000 euros. Debe ser lo que se compró este tipejo, ¿no? Porque ahora con 52 pretenderá fichar por los Lakers o algo de eso, ¿no? Yo creo que hasta él se lo cree. El pato lo pagamos nosotros. No sé si va a llegar al año 27, ya estamos en el 25. Esto es un desastre que no tiene cura. Sánchez no se va al ver ni con ácido sulfúrico. Como no vayamos a por él, no sale. De luego esto cada vez parece más una secta. Si el jefe se tira metafóricamente al vacío, el resto del séquito que tiene también se tira. Y esto lo único que nos está llevando es al desorden, al caos y a la división. Y bueno, las consecuencias las estamos viendo ya. No le quepa duda a los españoles que las elecciones, tanto las últimas nacionales como las de europeas, fueron totalmente manipuladas por Indra. Que nadie tenga ninguna duda. Que ni Pedro Sánchez ha sacado los votos que ha sacado, ni los aliados de Pedro Sánchez. Esto es lo que Sánchez y el PSOE piensa en lo más profundo de su ser. El homenaje a un ser fallecido es una forma de honrar su memoria y mantener su legado vivo. Esto es por lo tanto el tema que deberíamos mandar. Vosotros socialistas sois unos franquistas. Si es Ábalos, el número uno, de inteligencia lo veo más que Sánchez. No podría ser que Ábalos haya dicho, bueno, vamos a hacer cambiar las cosas para poder trabajar más tranquilamente. Mientras te siguen a ti, yo continúo. A ver, y apuntas muy bien, Mabel, pero aquí hay un chivo expiatorio de todas las tramas, o al menos la de las mascarillas, y ya veremos si alguna más. Y no es Ábalos, es Koldo García. Aquí la pregunta es, ¿qué le han prometido a Koldo para que vaya a la cárcel, se autoinculpe de todo lo que han hecho los demás? ¿Qué le han prometido? Indulto, 5 años en prisión y luego en Dominicana una cuenta corriente con 5 millones, no lo sé. ¿Qué acuerdo ha habido? Esa es la pregunta del millón. Pero para mí no es Ábalos, es Koldo García el chivo que se va a chupar prisión y que vamos a ver qué ocurre. Y todo sea para salvar a Sánchez. Bueno, no sé cómo lo veis, Rancaño. En todas las tramas siempre hay un desgraciado que quieren que se coma el marrón. ¿No lo veis en las películas de mafiosos? Siempre, no va a ir Sánchez a la cárcel. Claro, siempre hay uno. Lo que ocurre es que la cárcel debe de ser muy duro, porque nadie quiere entrar en ella. Esto de pactar, voy a pactar para que te pases 5 o 6 años de tu vida en la cárcel. Yo este tipo de pactos no tengo tan claro, al ver que al final
se puedan producir, porque Koldo tendrá hijos, tendrá familiares, le presionarán también, le dirán, defiéndete, di la verdad, cuenta lo que sabes. Es decir, son situaciones muy humanas y yo ahí soy más optimista. Creo que el desenlace no está tan claro. Ojalá. Bueno, sobre el presunto fraude en la Lotería Nacional, hemos emitido muchas imágenes. Llevamos años que hay cosas que no se explican. Habla sobre ello María Ángeles, Pepito, y luego tengo un mensaje muy curioso. Este número que cantó la niña, el gordo que ya no era gordo, que por lo visto ese número se había vendido en Paiporta. No lo sé si es verdad. Es algo que yo he oído y así todavía huele peor la cosa. En el número del gordo de este año se aprecian cosas raras. Se vendió en Logroño. Y no ha salido a nadie, solo a unos chavales de Madrid. ¿Podemos investigarlo? Ha salido un grupo de chicos de un grupo deportivo, es cierto. A lo que decía la primera amiga no es verdad. Saben que hay una niña que cantó un gordo que no era porque ya había salido el gordo. Aquí lo emitimos y la chica dice es que un señor me dijo que lo hiciera. Nunca se ha investigado quién lo hizo, porque la niña canta lo que le dice alguien que pasa por ahí. Aquí nunca se investiga nada. Pero no era un número que estuviera en Paiporta ni en Bonaire, que también me dicen que se vendía en el centro comercial Bonaire. Eso no es cierto. Y sobre la lotería, Candelaria está en Canarias. Dice, aquí tuvimos un alcalde que se lucró con las loterías. Cerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife. Fue senador un tiempo para estar aforado. Está en la cárcel. Bueno, querida amiga, no, ya no está en la cárcel. Le condenaron a 7 años en 2019. Estuvo 3 años y ya tiene el 3er grado, condenado por malversación, prevaricación, por un pelotazo urbanístico en la playa de las Teresitas. Coalición Canaria, por cierto, todo lo hizo con el apoyo del PP. Cada uno lo suyo. De Ayuda a Valencia, tengo a Gema, a Milagros, a Lola y a María. El gobierno ha permitido una riada de tal magnitud y ha hecho cosas muy mal hechas. Entonces, ¿por qué no que el pueblo salga del sistema? Quien tiene coche ha perdido el trabajo, no tiene nada. Simplemente con que pongan lo que es la gasolina. Estas personas que ya tienen coche, ¿por qué no llegar a un acuerdo con las que no tienen aún para llevar los niños al colegio, aunque sean de 2 familias al mismo tiempo o 3, y pagar la gasolina de ese coche? Resulta que Piedad tiene 2 familias para los muebles que tengo aquí, que siguen estando aquí en casa, y los edredones, los nórdicos, en fin, las ropas de abrigo, pero falla el transporte porque no hay transporte. Ya le ha llegado el calentador que donaba Ángel a la señora Ramona. Muchas gracias por todo y feliz Navidad. Hoy le he oído a Alberto decir que se podría enviar a Ricardo Ferrís, pero no ha dado la dirección completa y yo pues les mando este audio para, por favor, si me la pueden decir. Claro que sí. A ver, Ricardo Ferris tiene un local en Valencia, calle San Juan Bosco 48 Bajos, Valencia Ciudad, calle San Juan Bosco 48. ¿Por qué? Porque mucha de la gente, por ejemplo, Enrique de Zaragoza no, porque tiene muebles muy grandes. Necesitamos un transporte que de Zaragoza lleve los muebles de Enrique, hay muchos, desde Zaragoza hasta la zona 0. Por favor, ayúdennos. Jorge también tiene sofás, muebles, nevera, lavadora. Estas cosas no puedes, pero cuando son cosas pequeñas, Correos las envía a coste 0 si van a la zona 0, a la zona cercana o Valencia Ciudad. Por lo tanto, es posible que esa dirección que les digo les sirva para otros muchos envíos que nos dicen. Y luego me han hecho una petición muy especial. Quiero que vean, amigos de YouTube, imágenes de santos
de Jesucristo, de la Virgen María y imágenes de la cofradía El Santo Descendimiento y Cristo Resucitado de Benetúser. Quedaron absolutamente dañadas por el barro y hay que recuperarlas. Problema, para recuperar las imágenes las restauran en Olot, en Gerona, y hay que enviarlas. Y claro, son grandes. Necesitamos un camión suficientemente alto que de Benetúser hasta Olot lleve las imágenes, allí las restaurarían y volverían a Benetúser, a ver si llegamos a tiempo para salir en Semana Santa, ¿verdad? Que sería una manera de hacer un favor a esta cofradía. Nos piden ayuda a través de Alejandro Alonso y por favor, si tienen forma, nos escriben. 649-532-435. Ya veis, Morado, el pueblo sigue ayudando al pueblo y tu partido, por cierto, ha hecho un montón de ayuda, donaciones y sigue haciéndolo. Me acaba de llamar Fran Simón que cómo lo hago para conseguir colchones. Ya le he pasado un contacto en la zona, el amigo de Dormitorum, que si especificamos cuáles y a quién, los conseguimos. No paráis, ¿no? Hay que hacer lo que se puede, Albert. Al final lo decíamos desde el primer día, que conforme fuera pasando el tiempo y Valencia dejara de ser noticia, iban a sentirse e iban a estar abandonados. Y en esas situaciones en las que están, las administraciones ni están ni se les espera. Y somos los civiles, la gente común, la que podemos echar una mano cada uno a la medida de nuestras posibilidades. Tú, personalmente, has hecho un enorme trabajo desde ese primer día. Has ayudado a muchísima gente. Yo ya he perdido la cuenta de todas las personas que gracias a ti están pasando unas fechas un poquito más benévolas dentro de lo que cabe y nosotros pues seguimos haciendo todo lo que podemos en la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas, porque ya sabes que económicamente, hablábamos al principio del programa, que nuestros medios son muy limitados, pero voluntad no nos falta. Y medios humanos, afortunadamente, en la zona tampoco. Tenemos un buen equipo desplazado en Valencia que arrima el hombro y que está dispuesto a hacer lo que haga falta por nuestros compatriotas valencianos. Bueno, si consigues un camión en Sevilla y un camión en Zaragoza… Me lo he apuntado, he tomado buena nota. Por favor, que sé que tenéis una legión de fans en Giro 180, ayúdanos. Y bueno, Rancaño, que es de Gandía, te lo va a agradecer igual que yo con una paella. Y la pagamos. Eso que sí, José Luis. Que de Altea, Albert, de Altea. No tengo nada contra Gandía, que son vecinos, pero yo estoy en Altea, que todavía es Altea. Más bonita. Albert, lo que ha pasado en Valencia es un ejemplo claro de la mentira del Estado presente. Sí. Es decir, clarísimamente es mentira. El Estado no está presente. Es decir, hay que decirle a los ciudadanos de una vez por todas que no va a venir nadie a resolver sus problemas. Que cuando estén en situaciones difíciles solamente se van a tener ellos y a sus compatriotas. Que hay que fortalecer la sociedad civil, que hay que fortalecer las asociaciones, que hay que fortalecer los grupos de ciudadanos, que hay que fortalecer las empresas, que hay que fortalecer las relaciones comunitarias, porque el Estado no está presente. Y no está presente porque se dedican a otros menesteres, a robar y hacerse millonarios los que gobiernan o forman parte de ese tinglao que llaman el Estado. Y esa es la realidad, Albert. Y en Valencia, en Paiporta, ya lo saben. Yo creo que dentro de poco se va a enterar en otras partes de España. Mira, el domingo noche veo un informativo de televisión casualmente, todos igual, pueden poner el que quieran. 80.000 personas, según la delegación del gobierno, se manifiestan contra Mazón en Valencia. Primero, delegación del gobierno es Sánchez. 80.000, a lo mejor eran 20.000, pero van a hinchar la cifra. Bien, la dan por buena. Nadie se pregunta por qué nadie gritaba contra Sánchez, ni una sola pancarta contra Teresa Rivera. Imposible. Porque solo Mazón es el objetivo. ¿A cambio de qué hacen esa manipulación informativa? Dinero. 124 millones más a diferentes medios. Yo espero que esta reflexión que os hago, que es muy sencilla, que a mí me indigna como periodista, yo creo que muchos la ven, pero hay otros que no.
y que tragan. Y Mazón va a quedar como el malo de la película. Sánchez, si necesitan ayuda, que la pidan. Yo soy el ángel salvador. Y pasará como en pandemia. ¿Alguien se explica cómo Salvador Illa, después de ser tan inútil, van y le votan en Cataluña y gana elecciones? Pero que han pasado 3 años. En 3 años ya hemos olvidado qué hizo Illa. Es responsable de infinidad de muertes. Ya, lo que pasa, Albert, es que la degradación en Cataluña ha alcanzado cotas ya incomparables. Bueno, en Cataluña y en el resto. En Valencia, Albert, los conocemos perfectamente. A todos aquellos que se manifiestan y gritan fuera Mazón y no dicen nada contra Sánchez, sabemos perfectamente quiénes son. Son los de siempre. Y no nos van a engañar. Y a los valencianos no les van a engañar. Y te voy a decir una cosa, Albert. Son tan miserables aquellos que solamente piden la dimisión de Mazón y no piden ninguna responsabilidad al presidente del gobierno o a los que estaban en el gobierno, como todos los que participaron en esa tragedia. Es decir, son unos absolutos miserables. Yo no le voy a lavar la imagen al señor Mazón, que debía haber sido dimitido. Y si no, yo no sé si su partido tiene capacidad para destituirle, pero le tenían que haber destituido por incompetente, por inútil, por idiota, por estúpido, no sé, con todos los adjetivos. Pero no es el único responsable, Albert. Este es un inútil. Pero ¿y los que de manera calculada dejaron morir a nuestros compañeros? No están. ¿Estos qué son? Nos vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Un saludo desde la redacción de Castellón Confidencial, que tenemos muchísimo trabajo, Albert, porque son muchas las personas que nos están enviando mensajes, muchas opiniones, siempre muy interesantes, y nuestro amigo Cune también nos ha enviado una opinión. Desde aquí le enviamos un saludo muy cariñoso. Ha analizado el mensaje de Navidad del rey Felipe. Dice que no tiene desperdicio, tiene que ver con que hayan muchas trincheras en el país. El discurso es como si estuviera hecho por la IA, la inteligencia artificial. Es como si escuchara en definitiva al presidente del gobierno actual. Estamos perdidos, dice, creo que ahí se le ha perdido el donut versus corona de colorines, y nos manda que se lo busquemos a nosotros los ciudadanos. Juan dice que quería aportar alguna idea, hacer un llamamiento a la gente a que pida la dimisión del gobierno, pero ¿dónde? En los estadios de fútbol, que se corran las voces, y también animar a la gente de que tiren los televisores al punto limpio, que se faciliten una tabla o una tablet o un portátil a la gente mayor y que se les enseñe a manejarlos. Él dice que ha enseñado a su madre de 80 años y que ha aprendido de maravilla. En definitiva, lo que tiene que hacer es salvarse España. Fran dice que sobre el posible tongo en la Lotería Nacional habrá que investigar no solo el fallo de la niña que leyó el premio, que también, sino porque los números premiados en Logroño fueron a papeletas de una sociedad deportiva más fácilmente blanqueable. Rosario dice que tiene su hijo que es militar, que cobra 1.100 euros al mes y encima se tiene que pagar toda la ropa. Los uniformes son carísimos. Él lleva la ropa recosida desde hace 16 años. Cristina nos hace una pregunta, porque la agencia tributaria no está ayudando a Valencia. Pagamos muchos impuestos y el dinero no se sabe dónde va, y va a todas partes, se reparte a todas partes. ¿Por qué no va a Valencia? José Luis Alberti dice que Aldama hace mucho ruido con una información, pero pocas nueces, y lo sueltan y lo dilatan en el tiempo. ¿A quién beneficia? La clave está en el petróleo. Marían Gallegos dice, en los hoteles de Benasque también piden 42 datos a todos los que hospedan en ellos. Y sobre el tema de la editorial, donde se escondía Gibraltar, que ha tenido muchísimo éxito, Albert, Álvaro dice que Gibraltar, Marruecos, República Dominicana, ahí guardan mucho de lo robado, sobre todo los socialistas. Rapacer dice que el chalet de Ábalos en Sotogrande no es por casualidad. Está a poco más de 10 minutos de Gibraltar. Muchos propietarios de villas y chalets de esa zona son residentes en el Peñón. Dios los cría y ellos se juntan. Pepa Carro dice que Gibraltar es lo más parecido a una guarida de piratas. Y Rosario Beltrán nos acaba y nos dice que, bueno, que pasemos unas felices fiestas, pero que lo importante para los Reyes y lo que ella va a pedir a los Reyes Magos es la dimisión de Pedro Sánchez. Y aquí lo dejamos, Albert. Muchas gracias. Un abrazo. Y yo sé que hay algún rey que también la va a pedir la dimisión de Sánchez y no es mago, pero de eso ya hablaremos. Bueno, que paséis una feliz noche vieja. Ricardo, ha sido un gusto, José Luis, compartir con gente como vosotros este 2024. Y a ver,
en lo político ha ido tan puñeteramente mal que peor no puede ir el 25, ¿verdad? ¿Me permites, Albert, que yo quiero hacer algunas peticiones de final de año? Por favor. Muy cortas, ¿eh? Mira, primero les deseo a mis hermanos venezolanos que recobren la libertad. Sí, señor. Deseo para mi querido país, para España, que recobre la decencia. Simplemente recobrando la decencia volveremos a ser un país grande. Y ahora para tu podcast, para Albert Castellón Confidencial, para Ricardo, para todos los colaboradores y para todos nuestros oyentes, lo que deseo simplemente es salud y libertad. Con eso nos basta para seguir en la lucha. Pides mucho, pides mucho. Morado, un deseo más. Yo me uno a todo lo que ha dicho José Luis. Mucha salud para todos. Albert, sabes por qué lo digo. Mucha salud para todos, sí, para nuestras familias sobre todo. Y yo solo pido que a los españoles despierten, que abran los ojos, que se informen, por favor, que vean este programa, que olviden a los medios de comunicación generalistas comprados con subvenciones y que traten de buscar la verdad, que traten de buscar la información de primera mano, que traten de informarse bien. Solo así van a ser conocedores de lo que está pasando en este país, porque parte del problema, Albert, es que muchas de las personas que circulan por la calle son como zombies informativos, no se enteran absolutamente de nada porque solo reciben inputs de estos grandes mass media que están comprados por el gobierno. Y poco más, desearos a los dos una feliz salida y una feliz entrada de año esta noche y que eso que decías, Albert, de que nos ha ido tan mal este año políticamente que el año que viene no nos puede ir peor, yo es que tengo mis dudas, pero ojalá sea así, ojalá sea así. Ricardo, tenía un muy buen amigo chileno que decía una cosa, me decía, José Luis, nadie se muere en la víspera, así que tendremos que aguantar, ¿sabes? Feliz noche vieja a los dos. Un abrazo, amigos. Hasta luego. Feliz año, amigos. No se vayan todavía porque hemos pedido a un inspector de policía hacer balance del año 2024. Ya les digo que en cuanto a seguridad, hemos sufrido uno de los peores años de la historia de España. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Javier Pino es una gran persona. Lleva 35 años en la joyería comprando joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Ah, y también tasa herencias. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castellón Confidencial. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491, 91 593 0491, de toda confianza. Amigos, en este último programa del año hemos de hablar del peor ministro que tiene el gobierno Sánchez. El peor valorado por las encuestas, el que ha cometido, dicen, más errores los expertos, es el ministro del Interior, Grande Marlaska. Ha batido, por cierto, el récord de permanencia en el cargo. Nunca un ministro del Interior en ningún gobierno de la democracia duró tanto. Hasta ahora ese cargo lo mantenía Barrio Nuevo, que estuvo casi 6 años en el poder. Él ya lo ha superado. Sánchez no le ha cambiado, lleva ocupando la cartera desde que llegó a Moncloa, quemado, achicharrado por el caso de la valla de Melilla, de los muertos, por el caso del coronel Pérez de los Cobos. Le ha ganado siempre en tribunales y él nunca ha acatado las órdenes, reprobado por el Parlamento. Bueno, los datos contra Marlaska como mal político, alguien que había tenido una aureola de buen magistrado, son tremendos. Marlaska se sabe amortizado, quemado, y los datos que lo corroboran una vez más son los de criminalidad. Y hoy que acaba el año queremos hacer balance a su nuevo fracaso, que son los índices de criminalidad en España. Ya les digo que baten todos los récords. No ha mejorado ningún
concepto de seguridad en este país desde que Marlaska está en el gobierno. Alfredo Perdiguero es inspector de policía, secretario general de Alternativa Sindical de la Policía. Bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Bien hallado, amigo Albert. Pues aquí, bueno, con lo que tú dices como policía, preocupado por eso, porque fíjate, Churchill dijo que había buenos, malos y la estadística al final, la corrupción de la estadística se puede dar la vuelta. Y aun con eso, salen los datos que tú acabas de decir o que vamos a comentar ahora. Mira, el peor es algo que viene sucediendo en los últimos años. Desde que llegó Sánchez a Moncloa hasta hoy, han aumentado el número de violaciones, me dicen, más de un 400%. El último año, 2024, que hoy termina, estaríamos hablando de 5.300 violaciones. Eso son 15 al día. Y eso, Alfredo, son las que se denuncian, que hay muchas que quizá nunca se denuncian, ¿no? Correcto. Sí que es verdad que, bueno, hemos detenido más que nunca violadores o agresores sexuales, por tanto el trabajo policial está hecho, pero una vez más, con la ley del solo sí es sí, que hizo la señora de Podemos, que favoreció a más de 1.000 y pico, vieron su pena reducida y más de casi 200 han visto su pena conmutada, es decir, están en la calle. Pues al final ese es el problema que hay. Pero fíjate, Albert, a mí eso de lo que tú acabas de decir es reseñable, que, como tú has dicho, hay mucha gente que no denuncia, ¿vale? Y aún así se han incrementado en porcentajes muy elevados. Mira, te voy a comentar simplemente una ciudad que me ha resultado completamente perplejo. En la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, de Tenerife, como tú dices, los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 63%. Ojo, un 63%. 63 en un año. En un año, en una sola ciudad. Es decir, porque la estadística al final, bueno, la nacional, los delitos contra la libertad sexual ha aumentado un 6%, pero fíjate, en Las Palmas, en Canarias, solamente ha aumentado un 19%, ¿vale? O sea, ya sería muy relevante que ha aumentado un 6% a nivel nacional y un 19% en Canarias, pero decimos en San Cristóbal de la Laguna un 63%. Casualmente, lo voy a decir, espero que no te perjudique en tu canal, es un asentamiento de inmigrantes ilegales. Es decir, es un punto de España en el cual se están mandando inmigrantes ilegales sistemáticamente porque tienen como sede allí cuando llegan con los cayucos o con las pateras y a la vez, bueno, se les mantiene allí a la buena de Dios. Bueno, pues yo sabes que he dicho siempre, Albert, que para la ciencia policial es fundamental saber las causas que se ocasionan o que lo producen. ¿Esto influye? Evidentemente sí, Albert, evidentemente sí, porque casualmente... El patrón de esa localidad de Tenerife se reproduce en otros lugares donde ha aumentado esa población inmigrante, por lo que sea, porque hay un centro, por cualquier causa, ¿se reproduce también en Península? Correcto. Es decir, en todos los puntos en los cuales, en la mayoría, he mirado 5 mayormente, en los 5 puntos en los cuales me han mandado cientos de inmigrantes irregulares, casualmente la estadística ha aumentado con respecto al año anterior o al anterior, porque como tú has dicho, no es que ha subido este año, subió el pasado y subió el pasado. Y al final la estadística, el problema, Albert, es que evidentemente este año ha habido más de 40.000 personas que han llegado irregulares a España y evidentemente lo están reubicando en todos los lados y que al final ese es el problema. Juegan con la estadística, Albert, porque claro, a nivel nacional sube un 6%, pero claro, si un 63% subió en este pueblo, imagínate cómo es. Entonces, claro, la estadística general puede ser mejor o peor, pero hay ciudades, y como tú has dicho, sobre todo Cataluña, es impresionante. Cataluña es digno de estudio, Albert, y digno de que las autoridades policiales y políticas lo sopesen y lo miren, porque tela marinera. Tengo unos datos de poblaciones, hablamos de ciudades o pueblos, donde la criminalidad en general, no solo el abuso sexual, ha aumentado de forma exponencial este año. En primer lugar, y se lleva el récord, el Prat de Llobregat habría aumentado más de un 54-55% en general las infracciones penales. Le sigue Medina del Campo en Valladolid, Tomares en Sevilla. Volvemos a Cataluña, Ripollet. Luego Morón de la Frontera, también en Sevilla, Marratxí en Mallorca, Puerto de la Cruz en Tenerife, Marín en Pontevedra y las dos últimas son también catalanas, Palafrugell en Gerona y Manlleu en Barcelona. Algo pasa en Cataluña que siempre están
en el top 10 de lugares con mayor delincuencia, robos, tirones, abusos. ¿Se ha analizado? ¿Alguien analiza estos datos, Alfredo? Debería hacerlo, Albert, debería hacerlo para evidentemente evitar o intentar mirar el caso en sí. Pero bueno, fíjate, este año ya van casi 50 mujeres asesinadas y el año pasado, que yo fui el que más lo condenó y más lo dijo, de las 56 mujeres asesinadas, 28 habían sido asesinadas por ciudadanos extranjeros y sin embargo, ni este gobierno ni los socios del gobierno quieren tocarlo, ni siquiera quieren mirarlo porque no sé por qué motivo no les interesa ese estudio. Y eso como todo, Albert, es decir, cualquier cosa relacionada con inmigración, irregular o regular, no les interesa. Y evidentemente yo creo que tienen que mirarlo para favorecer a la ciudadanía. Porque mira, Albert, yo cuando hablo con la Ertzaintza están igual. Hay sitios en Bilbao en los cuales están hasta aquí de menas y de menores extranjeros no acompañados. A nivel de índice delincuencial, cuando hablas con los compañeros de Mossos pasa igual en Cataluña. Pero luego se les llena la boca con Madrid. Mira, Madrid, lo voy a decir así a nivel Madrid, evidentemente en Madrid hay mucha gente. Los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 7,8%, ¿vale? Y las violaciones con penetración un 5,8%. No tiene nada que ver con lo que hemos contado ahora mismo. No tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Está en la media nacional. Pero aún así, evidentemente, pasa. Ahora, ¿por qué motivo no sacan quiénes son los agresores, quiénes son los maltratadores o quiénes son los asesinos de mujeres? Pues habría que mirarlo porque evidentemente a la ciudadanía nos interesa, a la policía nos interesa porque hay que buscar soluciones para evitarlo. Y sin embargo, los políticos parece que es un tema que pasan de soslayo y no lo quieren ni mirar. Alfredo, ¿hay algún delito que haya mejorado este año? ¿Hay algún delito que afecte a la gente en la calle que digas esta batalla la hemos ganado o no? Bueno, si miras por ciudades, Albert, en algunos lados han bajado los robos con fuerza en domicilio, en otros han subido las ciberestafas, han subido, incrementado casi a nivel nacional porque evidentemente el Internet está a flor de piel y lo tiene todo el mundo como tal y hay muchísima gente estafada. Los hurtos evidentemente se han incrementado según la ciudad, pero al final los mascaran, Albert, porque mira, un robo con fuerza en domicilio, si no llegan a llevarse nada o la dueña no se entera de lo que han llevado, se graba como daños. Por tanto, ya no es... ya no aparece como robo con fuerza. Sí. Claro, el móvil, si estás con un móvil, te llevan el móvil, es un tirón, que es un robo con violencia, y se graba como hurto, que es un delito menor y por tanto no figura como robo con violencia, que es un delito mayor. Es decir, al final, la corrupción de la estadística conlleva a que se enmascare. Pero lo que te digo, a nivel genérico es muy grande, pero si sacas ciudad por ciudad, es tremendo como en algunas ciudades alguien debería hacérselo mirar porque digo que es lamentable y penoso para los ciudadanos de bien que pagan religiosamente sus impuestos y que sin embargo parece que no tienen derecho a quejarse. Yo recuerdo hace unos años nos decían que hay que evitar parecerse, por ejemplo, a París, donde el número de actos de delincuencia son brutales, muchos más que aquí. ¿Estamos ya llegando a esos límites de lo peor de Europa o aún no? A Dios gracias, no, Albert. En París tienen un problemón con las segundas y terceras generaciones de inmigrantes, con zonas no-go en las cuales no entra la policía. Tienes el ejemplo de Saint-Denis en la final de la Champions el año pasado, hace 2 años, y que evidentemente eso no lo hemos consentido en España de momento. Pero de momento estamos diciendo, porque al final estos 40.000 ciudadanos que han llegado este año, solo este año, inmigrantes irregulares, que evidentemente vienen con una mano delante y otra detrás, ¿a dónde se les manda? A las ciudades en las cuales, como tú has dicho, Medina del Campo, otras ciudades en las cuales hay inmigrantes irregulares alojados, en los cuales se ha incrementado también el índice delincuencial. Por tanto, deben hacérselo mirar, deben mirar, no sé si de España o desde Europa, porque desde luego ya digo que es lamentable y penoso que sí, España es un país muy seguro, es cierto, pero que al final lo que no podemos hacer es ir incrementando año tras año, como llevamos este año pasado, los delitos violentos o gravosos y sobre todo lo que es lamentable para nuestras mujeres, los delitos contra la libertad sexual o agresiones con penetración, que eso es un trauma para esas mujeres o niñas y que evidentemente este gobierno feminista parece que pasa de soslayo o no quiere verlo o no quiere enterarse, que es peor. Por la defensa de esas mujeres, porque este país no acabe siendo lo que han sido otras ciudades y países europeos, hay que seguir gritando en voz alta y con los datos oficiales del Ministerio del Interior. Aquí ni añadimos ni quitamos, pero claro que interpretamos, solo faltaría. Duro trabajo el tuyo este año que empieza, ser inspector de policía, estar a pie de calle. Ustedes no saben, pero Alfredo Perdiguero, cuando nos atiende, llega de un turno de 12 horas
en el que ha visto de todo, agresiones, violencia, robos. Se quita el uniforme, se pone aquí a hablar de estas cuestiones, pero en breve lo vuelve a poner. O sea, tú pisas calle, tú sí sabes cómo está este país, sigue siendo de los más seguros, pero al paso que vamos se lo están cargando. Así es, Albert. Mira, fíjate, por ejemplo, tengo el ejemplo de los 11 detenidos antes de ayer, 7 marroquíes. Ahora que me digan que soy racista o que eres racista por esa estadística. Esa es la realidad social de lo que hay en la calle. Sí, sí. Feliz Nochevieja a pesar de todo. ¿Que esta noche trabajas o no? No. A Dios gracias, trabajé Nochebuena y Navidad de mañana y que a Dios gracias 31 y 1 libro lo pasaré con mi hija y mi familia, Albert. Pues un abrazo fuerte, feliz entrada de año. Cuento igualmente con tu experiencia el año próximo. Un abrazo, Alfredo. Ya sabes que he dicho que siempre que cualquiera que entienda como tú que pueda aportar cualquier cosa, ahí estaré con siempre, Albert. Así que siempre que quieras que pueda decir algo, a tu disposición. Muchas gracias por ello. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y amigos, quiero agradecer el correo electrónico de Amparo Peris. Un beso muy fuerte, Amparo, desde España. Dice, soy profesora del Instituto Luis Buñuel de París. Estoy a punto de jubilarme. Fui alumna en ese centro y tuve un profesor en los años 70 que me contó los principios de la creación de ese instituto. Me dice que al final de la Guerra Civil apareció un republicano con dinero que le habían encargado ir a Francia para comprar armas, pero como acabó la guerra no sabiendo qué hacer con el dinero, compró un terreno y luego lo donó al Estado español. En ese terreno se ubicaba un palacete que ocupó la Gestapo en la invasión nazi. No sé bien las fechas, pero se podría averiguar. El palacete fue destruido para construir el antiguo Liceo Español de París, que a su vez fue derribado y reconstruido con el nombre del que os digo donde estoy, el Liceo Luis Buñuel, hace unos 20 años. Pues igual fue el famoso oro de Moscú el que pagó ese Instituto Luis Buñuel. Bueno, si el dinero regresó a España con forma de un instituto y el maravilloso Buñuel, bienvenido sea, es una buena forma de hacerlo. Gracias, Amparo Peris, un beso a París. Y un beso a Ana García Baena, que colabora con su donación, a Rosa María Yustribó, un beso, cada mes está ahí, a Víctor Manuel Erro y muy especialmente a Luis Alberola. ¿Por qué? Miren, Luis Alberola es maravilloso, además de ofrecer desde el norte de Alicante un montón de ayuda a mucha gente que lo necesita, colabora con este espacio y me ha pedido uno de estos ensayos que hice sobre la pandemia, que aún me quedan 8 o 10, y dice merchandising del programa. Bueno, le voy a enviar esto, que saben que se hizo en Valencia, en la zona cero, que lo hizo Merche y su equipo. Y me quedan unos cuantos que me envió Merche, que le compramos a Merche. De manera que estamos ayudando también a los amigos que están en la zona cero. albertcastillon7@gmail.com. Quien quiera alguno de estos llaveros y a la vez algún librito, si me queda, que me escriban y se lo mando por correo para que le lleven. Y un beso también a Concepción de Gil, que también nos ayuda activamente. Gracias a todos. Ya lo sé, lo del feliz Nochevieja, el feliz Año Nuevo, aquí estaremos el día 2. Pero miren, para resumir este año, nada mejor que una canción de Los Meconios. Pone a cada uno en su sitio y nos repite lo de que este año no ha sido el mejor de nuestra historia. Pasen una feliz Nochevieja, un beso a todos, gracias por estar ahí. Pasado mañana nos vemos aquí a la misma hora, en el mismo lugar. Atención a este resumen, quédate y no te lo pierdas. No te andes con rodeos, este año ha sido una mierda. Vaya 24 de calamidades, menos palos vistos de Griñán y Chávez. Una joven cocinera a la izquierda cabreado porque no entienden que haga lo que les salga del pavo. Son inquisidores, han perdido el norte, quieren imponernos hasta un pasaporte.
retirado el más grande, don Rafael Nadal Parera, pero España sigue fuerte con Carlitos dando guerra. Como disfrutamos con esta Eurocopa, también con Topuria repartiendo estopa. Payaso con la cartita de Pedro el enamorado, con la máquina del fango, Dios que turra nos ha dado. Y encima se encierra en Moncloa 5 días, va a acabar diciendo lo que se sabía. He decidido seguir. Puigdemont entró en España y hasta se marcó un mitin, luego hizo bomba de humo como si fuera Houdini. Lo anunció por redes a bombo y platillo, él no se escapó, le hicieron un pasillo. Qué vergüenza Zapatero en su viaje a Venezuela, blanqueando dictaduras y a los suyos se la pela. La Renfe un desastre con el Óscar Puente, solo sabe halagar al presidente. Es el punto, amo. Alquilar pisos muy caro y los jóvenes comparten y el país va como un cohete, según dice Pedro Sánchez. Será para sus socios que se han forrado mientras nos tuvieron a todos confinados. A todo el que le rodea Pedro lo tiene imputado, Koldo, Ábalos, Lavego, el fiscal y hasta su hermano. Y ahora el Aldama lo que está cantando, al fraudillo lo tiene así temblando. Mercadona a las 8 era una casa de citas, quien iba con carro y piña es que buscaba temita. Mucho cachondeo y muy buen ambiente, no como en Paiporta con el presidente. Pero lo peor sin duda fue la Dana de Valencia, los políticos haciendo alarde de su incompetencia. Uno por Panoli, otro por malvado, y al pueblo a su suerte han abandonado. Pero algo bueno han hecho, la ley la han aprobado, aunque la tienen parada pues dicen que no hay un chavo. Pa' sus chiringuitos y las ayuditas, paso y pa' Broncano no falta la guita. El Milhouse vaya sorpresa, no era lo que parecía, machirulo por la noche y feminista por el día. El cara de niño le pegaba todo, dicen que allá abajo calza más que un toro. A Pedrito le han dejado el culito bostezando, es el precio que ha pagado por seguir volando en Falcon. Ha dejado todo hecho una mierda, ojalá que pronto se vaya y no vuelva. Y ahora os deseamos un próspero año nuevo y sigue a los meconios que volan un huevo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.